Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a continuar viendo los contenidos que abarcan la unidad 1. El otro día vimos eh, los sistemas de medición que se utilizaban en la trigonometría. Hablamos, bueno, acá está escrito en la hoja, el sistema sexagesimal y el sistema circular, que bueno, esto ya lo explicamos el otro día, que el sistema sexagesimal, la unidad de medida era el grado sexagesimal. Explicamos lo que era el radián en el sistema circular, que era las veces que el radio entraba dentro de la circunferencia, y además hicimos una equivalencia entre los dos sistemas, entre el sistema sexagesimal y el circular, viendo cómo se podía pasar de grado sexagesimal a radián, que el radián utilizaba el número pi, y de radián a grado sexagesimal. Entonces hoy lo que vamos a ver nos vamos a meter más en el tema de las razones trigonométricas y qué son. Es un tema ya visto por ustedes seguramente en los años anteriores, pero bueno, necesito repasarlo como para que esté bien fuerte el tema para utilizarlo después. Bueno, acá lo que hice fue dibujar un triángulo que no es cualquier tipo de triángulo, sino que es un triángulo muy conocido en la matemática porque incluye a un teorema muy importante que bueno, después lo vamos a ver. Pero este triángulo es un triángulo de tipo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto acá que se marca con este simbolito que forma un cuadrado, ¿sí? Y los ángulos que están acá tienen una cierta particularidad, es que los dos ángulos, al ser este recto, ¿sí? Estos dos ángulos son de tipo agudo. Y a su vez el ángulo recto, ¿sí? Al medir 90 grados, ¿sí? Hace que por propiedad de triángulos, ¿sí? Los ángulos agudos entre los dos sumen otros 90 grados, porque la propiedad de ángulos interiores decía que entre los tres ángulos interiores del triángulo tenían que sumar 180 grados. Si uno de los ángulos ya es 90, entonces por descarte o por un razonamiento lógico, si a 180 ya le sacamos lo que vale el ángulo recto, estos dos ángulos agudos no queda más que sumen entre los dos 90 grados. Además de los ángulos, tenemos el tema de los lados, ¿sí? Los lados en los triángulos, en cualquier triángulo, se les llaman lados, pero en los triángulos rectángulos, ¿sí? Reciben otro nombre. Los dos lados que forman al ángulo recto se los llaman catetos, ¿sí? Catetos. ¿Cuál es el cateto mayor, el cateto menor? ¿Sí? En este caso, sí, puede llegar a haber algún cateto que mida más que el otro, ¿sí? Pero se le llama cateto, ¿no? Cateto mayor, cateto menor, no, en este caso no serviría al problema, pero a veces se le puede llamar cateto mayor, cateto menor, depende de cuánto mida. Y el lado que falta, ¿sí? Que ¿cómo lo distingo? Es el lado que está frente al ángulo recto, se lo llama hipotenusa. Y de esa hipotenusa y de esos catetos, ¿sí? Se podía formar el teorema de Pitágoras, ¿sí? O sea, entre los catetos hay una relación entre el cateto y la hipotenusa, ¿sí? Y eso se traducía en el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Que si la hipotenusa la elevaba al cuadrado, me daba lo mismo que si a los dos catetos los elevo al cuadrado y los sumo, ¿sí? En este caso, h, la hipotenusa, sería BC, el segmento BC o lado BC. Uno de los catetos lo podemos llamar a AB y el otro lo podemos llamar AC. ¿Sí? La relación que se establece entre la hipotenusa
y los catetos es esa, ¿sí? Si elevamos al cuadrado los dos catetos y los sumamos, nos da lo mismo que la hipotenusa elevada al cuadrado. Y además, otra relación que podemos establecer, ¿sí? Que acá es donde quería entrar, ¿sí? Es la relación que se establece entre los ángulos agudos, no el ángulo recto lo voy a dejar un poco de lado, los ángulos agudos del triángulo con los lados. Y ahí empieza a formularse la teoría de razones trigonométricas. Las razones trigonométricas eran tres, ¿sí? Las razones trigonométricas eran aquellas que relacionaban los ángulos agudos del triángulo rectángulo con los lados, ¿sí? Entonces, yo que tengo tres lados y dos ángulos agudos. Los dos ángulos agudos, ¿cuáles son? El ángulo B, que pertenece al vértice B, y el ángulo C, que pertenece al vértice C. ¿Cómo se relacionan esos lados con esos ángulos, con el B y el C? Bueno, hay un par de conceptos que quería repasar. Por ejemplo, el cateto opuesto. ¿Qué es el cateto opuesto? Porque ya no hablamos solo de cateto. ¿Qué es el cateto adyacente? Ya le agregamos una palabra más, ¿sí? Para eso tenemos que saber bien estos conceptos. Cateto opuesto, cateto adyacente, y ya la hipotenusa la habíamos visto. Ahora, ¿qué es el cateto opuesto a un ángulo? Porque ahora lo que vamos a hacer es relacionar los ángulos agudos con los lados. El cateto opuesto es aquel cateto que, justamente la palabra opuesto lo dice, está, digamos, en un lenguaje un poquito más criollo, es el lado que está frente al ángulo en cuestión. Por ejemplo, si yo tomo el ángulo C, el cateto opuesto es el cateto que está frente al ángulo C, o sea, el cateto AB. Si tomo el ángulo B, el cateto opuesto sería el lado AC, ¿sí? Fíjense que la hipotenusa no la meto. ¿Por qué? Porque es hipotenusa. La hipotenusa no deja de ser hipotenusa. Lo que van a cambiar son los nombres de los catetos. Ahora, si los catetos se llaman catetos, ¿sí? ¿Cómo distingo el opuesto del adyacente? Bueno, el opuesto sería el que está enfrente al ángulo. Y por descarte, ¿sí? Lo puedo hacer por descarte y también lo puedo hacer por teoría, ¿no? El cateto adyacente es el que forma el ángulo junto con la hipotenusa. O sea, vamos a traducir esto que acabo de decir. El ángulo B está formado por dos lados, ¿sí? Uno es el BC y otro es el AB, ¿sí? Pero el BC, ¿qué es? El BC es la hipotenusa. Entonces no puede ser cateto. Entonces, ¿cuál es el cateto que forma el ángulo junto con la hipotenusa? Y el AB. Entonces el AB sería el cateto adyacente al ángulo B. Con el ángulo C pasaría lo mismo. ¿Cuáles son los lados que forman al ángulo C? El AC y el BC. Pero el BC es hipotenusa. Entonces, ¿qué me queda? Por descarte me queda el AC. Entonces el AC sería el cateto adyacente a C. Entonces AC tiene, el ángulo C tiene como cateto adyacente a AC y como cateto opuesto a AB. Y la hipotenusa es BC. Y el ángulo B tiene como cateto adyacente al lado AB y como cateto opuesto al AC y como hipotenusa, obviamente, al BC. ¿Sí? El BC no deja de ser hipotenusa. Entonces acá empiezan voy a poner hipotenusa, empiezan a surgir las razones trigonométricas. ¿Cuáles son las razones trigonométricas?
Una razón trigonométrica se llama seno del ángulo. ¿Sí? ¿Qué es el seno? Es el que relaciona, o aquella que relaciona, el cateto opuesto con la hipotenusa. Otra, que es el coseno, que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Y la tangente, que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. La tangente es la única que no incluye a la hipotenusa, que incluye la división entre los dos catetos. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera sacar el seno del ángulo, por ejemplo, C, acuérdense que vamos a tomar los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo. El ángulo recto lo dejamos de lado por ahora, lo único que nos sirve el ángulo recto es para saber dónde se ubica la hipotenusa, porque siempre la hipotenusa está opuesta al ángulo recto. Entonces, si yo quiero averiguar el seno del ángulo C, ¿qué hago? Bueno, voy a la definición de seno y digo, bueno, es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, si voy al ángulo C, ¿cuál es su cateto opuesto? Habíamos dicho que era AB, o sea que AB viene reemplazando al cateto opuesto. Y la hipotenusa, ¿cuánto es? ¿Cuál es de todos los lados? BC, ¿no? Entonces, BC. Si quiero sacar el coseno del ángulo C, ¿qué tendría que hacer? Tendría que sacar el cateto adyacente, que sería AC, dijimos, sobre BC, que es la hipotenusa. Y para la tangente de C, ¿sí? Ahí ven bien cómo se abrevian, ¿sí? Sen, cos, TG. Sería la división entre los dos catetos, pero arriba el opuesto y abajo el adyacente. Primero el opuesto, entonces el opuesto es AB. Y abajo el AC. Lo mismo si quisiera hacer con el ángulo B, ¿sí? El ángulo B sería el opuesto, el seno sería el opuesto, o sea, AC sobre BC, ¿sí? Lo voy a escribir por los dos para que les quede. Seno de B sería la división entre AC y BC. El coseno de B sería AB sobre BC. Y la tangente de B sería AC sobre AB. AC sobre AB. ¿Sí? Bueno, ahora yo acá lo que hice fue dibujar lo que ustedes conocen como ejes cartesianos, ¿sí? Que constituyen todo lo que esté acá adentro, constituye el plano cartesiano. Esto lo que quería que vieran ustedes es que el plano cartesiano se divide en 4 partes. Cuando ustedes cruzan las dos rectas, ¿sí? Las de X y las de Y, los dos ejes, ¿sí? El eje de abscisas y el eje de ordenadas, como se les llama, el eje X y el eje Y. Fíjense que se establecen 4 espacios, ¿sí? Que en matemática esos espacios se les llaman cuadrantes, ¿sí? El primer cuadrante empieza siempre acá tenemos el cruce de los dos ejes, ¿sí? Que es el origen de coordenadas, y siempre se empieza de la parte positiva del eje X a girar, ¿sí? Lo que es la circunferencia trigonométrica, que la hice el otro día en la otra clase.
Entonces, a partir del eje, del semieje positivo de las X, empieza a girar la circunferencia trigonométrica. Entonces, el primer cuadrante va a estar acá. El primer cuadrante. ¿Sí? El primer cuadrante. El primer cuadrante, ¿qué amplitudes va a abarcar? Y bueno, si empieza acá, empezaría con un ángulo de 0 grados, ¿sí? Voy subiendo y que llego hasta un ángulo de 90 grados, ¿sí? ¿Se ve? Un ángulo de 90 grados. Y después si sigo, voy de 90 a 180 grados, ¿no? Porque hice todo este recorrido, un ángulo del que se llama llano, ¿sí? Este es el segundo cuadrante. El segundo cuadrante va de 90 grados hasta 180 grados. Si sigo, encuentro este cuadrante, que es el tercero, que va de 180 grados a 270 grados. ¿Sí? Y si sigo, me encuentro con el cuarto cuadrante, que va de 270 grados a 360 grados, formando un giro completo de la circunferencia. Entonces, primer cuadrante de 0 a 90, el segundo cuadrante de 90 a 180, el tercero de 180 a 270 y el cuarto cuadrante de 270 a 360 grados. Bueno, ahora lo que yo hice fue dibujar otra circunferencia trigonométrica diferente a la que hicimos la clase pasada. En realidad es la misma, pero la de la clase pasada estaba un poquito mejor dibujada. Lo que yo traté de hacer acá es intentar que ustedes vean esto que vimos al principio, lo del triángulo rectángulo y las razones trigonométricas, dentro de lo que es la circunferencia trigonométrica. Entonces lo que yo voy a hacer es ver cómo, o mostrarles cómo se relaciona eso que vimos primeramente, de las razones trigonométricas, dentro de la circunferencia trigonométrica. Entonces lo que voy a hacer yo es dibujar un radio en el primer cuadrante, ¿sí? Desde el centro voy a dibujar un radio, vamos a llamar el radio, ¿sí? Y lo que voy a hacer, voy a tirar una línea hacia abajo, ¿sí? Y lo que va a hacer es formarme un triángulo de tipo rectángulo, donde yo lo que tengo que hacer es buscar el ángulo que me aparece ahí marcado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a usar? Y bueno, voy a usar las razones trigonométricas. ¿Qué tengo para usar? Y bueno, lo que voy a usar, ¿sí? Es lo que vi al principio. Esto de seno, coseno, tangente, ¿sí? Entonces voy a hacer lo siguiente. A este lado, ¿sí? A este cateto de abajo, le voy a poner X. ¿Por qué X? Y porque es el lado que corresponde al eje X. Y a este cateto le voy a poner Y. ¿Por qué Y? Si Y estaría acá. Y porque fíjense que esta medida, ¿sí?, va en paralelo al eje Y. O sea que la medida de acá, ¿sí?, la medida de todo este cateto, es lo mismo que si yo lo midiera en el eje Y. Es exactamente lo mismo. Entonces le voy a poner acá Y. Y voy a querer sacar el seno, el coseno y la tangente como hice en el otro triángulo. Entonces, si yo quiero sacar el seno de ese ángulo, que pongámosle que se llame alfa, ¿sí? Vamos a usar letras griegas. El seno de alfa tendría que ser el cateto opuesto sobre
la hipotenusa. ¿Y cuál sería el cateto opuesto a ese ángulo? El I. O sea, el I dividido el R, que sería la hipotenusa. ¿Sí? El coseno sería el adyacente. El adyacente no es el que está enfrente, sino el que forma el ángulo junto con la hipotenusa. O sea, el X dividido el R. Y la tangente es el I dividido el X. ¿Sí? ¿Qué pasa con el seno, ¿sí?, y el coseno? Acá, la hipotenusa, el R. ¿Sí? La circunferencia trigonométrica lo que tiene es una particularidad, y es que tiene radio, porque ¿qué termina siendo el R? Termina siendo un punto, un segmento que va desde el punto de origen hasta cualquier punto de la circunferencia. O sea que yo podría haber extendido mi radio hasta acá arriba, ¿sí?, pero iba a ser la misma medida, ¿sí? Cualquier punto que vaya desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia me va a medir lo mismo, y eso se llama radio. Y el radio en la circunferencia trigonométrica es un radio que vale 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando yo haga la división, esto me va a valer 1 en los dos. Entonces el seno de alfa es lo mismo que yo diga y. Y el coseno de alfa es lo mismo que yo diga x. ¿Sí? Y otra cosa que acá podemos ver. Si el seno de alfa es igual que y y el coseno de alfa es igual que x, ¿sí?, la tangente es y sobre x. Pero ¿y qué era? Y era el seno de alfa. Y el coseno, que era la x, acá ponemos coseno de alfa. Entonces podemos decir que la tangente es lo mismo que la tangente de un ángulo es lo mismo que la división entre el seno y el coseno del ángulo. Eso por un lado. Ahora lo que vamos a ver es que el eje X tiene dos partes. La parte positiva, el semieje positivo, y el semieje negativo. Tanto igual como el Y tiene la parte positiva del centro hacia arriba y la parte negativa del centro hacia abajo, el semieje positivo y el semieje negativo. Entonces vamos a ver qué pasa con los signos del seno, del coseno y de la tangente, ¿sí? Porque no siempre Y es positiva cuando voy variando el triángulo, porque el triángulo no siempre se va a quedar ahí, el triángulo va a ir rotando, ¿sí? El ángulo que yo vaya viendo va a ir rotando, no siempre va a estar en el primer cuadrante, ¿sí? Puede estar tanto en el segundo, como en el tercero, como en el cuarto, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando el ángulo rote, por ejemplo, al segundo cuadrante? X va a ser positivo, va a ser negativo. Cuando vaya al tercer cuadrante va a ser positivo, negativo. Cuarto cuadrante, positivo X, negativo, Y positivo, Y negativo. Bueno, lo vamos a ir viendo ahora a medida que vayamos rotando el triángulo y vayamos viendo los signos que tendrían que tomar X e Y, o sea, el seno, el coseno, y a su vez vamos a poder ver los signos que toma la tangente. ¿Por qué? Porque si dividimos el seno con el coseno, ¿sí?, por una cuestión de regla de signos, que ahora vamos a ver, ¿sí?, podemos saber también cuál es el signo que toma la tangente cuando vamos desplazando el triángulo, ¿sí?, o vamos desplazando el ángulo de giro. Acá lo que hice fue hacer otro plano cartesiano, ¿sí?, para que se vea mejor. En el primer cuadrante, ¿sí?, en este primer cuadrante, si vemos,
x sería positivo, ¿sí? Sería positivo. Por lo tanto, si x es positivo, el x, ¿a qué valía? El coseno, ¿sí? Entonces el coseno es positivo, ¿sí? En cuanto a la y, ¿sí? La y también es positivo. Por lo tanto, el seno es positivo, ¿sí? Y ¿sí? Si la tangente es seno sobre coseno, ¿cómo es el seno positivo? El coseno también es positivo. Por una cuestión de regla de signos, la tangente también es positiva. En el segundo cuadrante, acá estoy en el segundo cuadrante, la x es negativa, o sea que la x es negativa, o sea que el coseno es negativo. La y es positiva, ¿sí? O sea que el seno es positivo. Por regla de signos, la tangente es más dividido menos, es negativo. En el tercer cuadrante, acá, tanto la x como la y son negativas, ¿sí? Están en el semieje negativo ambas, o sea que la x es negativa, por lo tanto el coseno es negativo, y la y también es negativa, o sea que el seno es negativo. Por una cuestión de regla de signos, ¿sí? Menos dividido menos, más, o sea que la tangente va a ser positiva. Y con el cuarto cuadrante, ¿sí? Va a ser, ¿cómo va a ser x e y? X es, en este cuarto cuadrante, x es positivo y y negativo. O sea que este positivo, x es positivo, o sea que el coseno es positivo y la y es negativa, entonces el seno es negativo, ¿sí? Por una cuestión de regla de signos, otra vez, si tenemos que dividir el seno con el coseno, la tangente es negativa, ¿sí? Entonces, si tenemos que repasar, en el primer cuadrante son todos positivos, ¿sí? En el segundo cuadrante, ¿sí? Solo es positivo el seno. En el tercer cuadrante, solo positivo la tangente. Y en el cuarto cuadrante, solo positivo el coseno. Hay una regla, ¿sí? Importante, que se las quiero marcar antes de terminar, ¿sí? Sí, seno, coseno y tangente, ¿sí? Hay una regla que es para acordarse en qué signos son positivos cada una de las razones trigonométricas. Entonces digo, primero me tengo que acordar de que en el primer cuadrante son positivas todas, ¿sí? En el primer cuadrante son positivas todas, pero en el segundo y tercer cuadrante ya empiezan a variar. Entonces, en el primer cuadrante son positivas todas y en el segundo, el tercero y el cuarto me fijo en las primeras letras de cada una de las razones trigonométricas. El seno sería el segundo, ¿sí? O sea que el seno sería positivo en el primero y el segundo, ¿sí? Por la S. El coseno sería positivo en el primero y en el cuarto, ¿sí? Por la C. Y la tangente sería positiva en el primero y en el tercero, ¿sí? Por la T. Entonces, una vez que ya está terminado la explicación de esto, pasamos acá al apunte teórico, que en realidad lo único que hace es explicar lo que
yo estuve viendo con las hojas estas aparte que tengo, que bueno, acá lo que hace es formalizarlo un poquito más nada más. Las razones trigonométricas, ¿sí? Explica qué son aquellas que relacionan los ángulos agudos con todos sus lados, ¿sí? Ya sean catetos o hipotenusa. Ellas son, bueno, seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, ¿sí? Las divisiones. Además se cumple el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que eso ya lo vimos. Cuadrantes en el plano cartesiano, ¿sí? Los 4 cuadrantes, ¿sí? Desde dónde hasta dónde va cada uno, ¿sí? De 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270, de 270 a 360. Y los signos, ¿sí? De las razones según el cuadrante en el que se encuentra, ¿sí? Entonces ahí yo les hice un cuadro para que vean, ¿sí? Cómo son los signos de las razones trigonométricas según su cuadrante. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Lo único que les voy a mandar la actividad más tarde. Y bueno, cualquier duda que les haya surgido, ya saben, me avisan y cualquier cosa si lo tengo que explicar de vuelta o charlar alguna situación que no entiendan o algún punto o algún concepto, ya saben que me pueden escribir y evacuamos todas las dudas que tengan. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y seguimos dándole continuidad a este tema.